14 millones de ecuatorianos fueron a depositar su voto para elegir a los nuevos mandatarios o para que luego venga el balotaje. Hay una diferencia de 0.50% entre el candidato que va encabezando el proceso, que es Daniel Noboa, y la candidata Luisa González. Es decir, una diferencia entre 40 y 45 mil votos, 92 mil votos, es decir, 92% de votos escrutados. Y por otro lado, dentro de esos mismos resultados hay una cuestión interesante. Hay 6% de votos nulos. Nos acompaña esta mañana Rómulo Salazar. ¿Qué le parecen los datos que acabo de señalar? Bueno, a mí me parecen muy significativos esos resultados, porque me da la impresión de que se habría producido, estamos viviendo y se está contabilizando en cierta forma la confrontación de dos grandes tendencias que en la política nacional e internacional se están midiendo, como es en definitiva la tendencia identificada con el neoliberalismo y la tendencia democrática. Aun cuando la tendencia democrática y también la tendencia neoliberal no sean tan entendidas por sus respectivas seguidores, digamos, ¿no? Para hablar en el sentido de que no precisamente hay una conciencia sobre la materia, pero que sí ha significado, en todo caso, la medición de conceptos básicos y de prácticas no solo elementales, sino muy significativas respecto de lo que es el neoliberalismo y lo que es el defender también la democracia, los derechos en particular. Pero en este proceso electoral no se ve que haya una defensa de principios, ¿o sí? Bueno, conceptualmente no se aprecia, ¿no?, que se haya manejado un lenguaje en el ámbito conceptual. Se ha hablado de derechos para la educación, derechos de la salud, derechos a la seguridad, ¿no? Pero para hablar de derechos también hay que llegar a un punto de partida como es la situación económica, es decir, partir de una identificación de la economía. Y en este caso, tanto en el neoliberalismo como en la defensa de los intereses democráticos, tenemos que identificar que en el neoliberalismo se trata de la economía que interesa a los sectores elitarios de la sociedad, elitarios en cuanto a que está concentrada la propiedad en manos de ese sector, tanto de orden nacional como internacional. Y la otra tendencia, la otra línea de la economía, que es la que interesa a las mayorías sociales, está realmente abandonada y que podríamos identificar en términos generales en la pequeña y mediana producción, que no tiene ninguna protección, ningún estímulo del Estado. Entonces, si no se habla de eso, ¿no?, si no se parte de eso, es obvio que resulta bastante limitado la expresividad o las expresiones en torno de los diversos derechos que conforman la bandera de la democracia, de la defensa de la democracia, y consecuentemente el entendimiento de la lucha entre la democracia y el neoliberalismo se queda bastante limitada para el entendimiento de las mayorías sociales, respecto a las cuales es que en el caso de los sectores democráticos deben empeñarse en llevar el mensaje hacia esas mayorías sociales, porque en el caso de las minorías, pues ellas son minorías justamente con ciertos niveles, a cierto punto administrativos, culturales, que fácilmente en torno de sus intereses se entienden, aun cuando no tengan mucha conciencia de ello. Ahora, aquí hay una serie de datos, de preguntas hechas, que valdría la pena un poco conversarlas. Ya hemos hecho si se quiere, una definición de lo que ha pasado en las elecciones. Por un lado, el neoliberalismo, por otro lado, sectores progresistas, aunque ese voto no haya sido realmente por cuestiones de carácter conceptual o principios políticos que rigen. Debidamente identificados. No, eso no ha habido. Hay una cuestión que viene siendo ya normal. Hay un silencio del Consejo Nacional Electoral frente a las denuncias sobre supuestas violaciones a las leyes y a todo lo que significa este proceso electoral por parte del actual gobierno. Claro, y es justamente esas violaciones a las leyes
que se las ha mencionado como violaciones de la ley, que son eso, el solo hecho de la violación es una barbaridad. Como mayor barbaridad todavía es el silencio, la omisión y el escepticismo del propio Consejo Electoral, o la forma, no de escepticismo, sino que habría ignorado, o ha ignorado, o las ha ignorado esas denuncias, dejando pasar realmente cuestiones que en forma elemental debieron ser realmente defendidas y precauteladas por el Consejo Electoral. Yo no soy abogado y puede que esté diciendo alguna barbaridad jurídica, por lo tanto me anticipo en pedir disculpas si es que esa situación cometo. Pero por menos se extrañó del Consejo de Participación Ciudadana a gente que supuestamente había hecho pre-campaña, había hecho campaña, sin que ellos la hayan realizado, sino a través de terceras personas dijeron voten por fulano, y eso significó la destitución de los los vocales del Consejo de Participación, y ahora con esto no se dice nada. Claro, uno de los tantos hechos es el del silencio del Consejo Electoral frente al hecho de que el presidente de la República participó en la campaña electoral, hizo su campaña electoral sin haber solicitado licencia para sus funciones por el lapso que correspondía a la campaña. No la solicitó. ¿Qué esperaba? Que le llegue un mensaje diciendo le hemos concedido espontáneamente la licencia. Él tenía que pedirla, pues. Dicen que si no piden, no hay como otorgar. Pero lógico, pues, es un requisito cuyo cumplimiento le competía a él. Y no lo hizo. Y aun cuando fue advertido al respecto, en medio de su orgullo, de su arrogancia, no se rebajó, digamos, entre comillas, a reconocer que tenía la verdad quienes lo criticaban y que había que pedir la licencia. Entonces, pues, y lo otro de la vicepresidenta, pues no, es otra gran barbaridad. Y hay así, de esa índole, cantidad de cosas que realmente ya se ha comentado bastante, pero cuya conceptualidad, ¿no? Se explica si reconocemos que el neoliberalismo se caracteriza por su conducta arrolladora, abusadora, apropiadora. Se apropia de la riqueza nacional, se apropia del poder, se apropia de la economía, se apropia de la institucionalidad, la destruye incluso porque le estorba. Y sin institucionalidad o con institucionalidad constituida, actúa solo según sus intereses. Entonces, con eso se crea un concepto, o se deteriora, se deforma, se extingue la concepción institucional. Entonces, se deforma la educación de la gente, se le crea una nueva óptica respecto de lo natural, de lo debido. Pero con estos resultados, como que se está polarizando definitivamente la sociedad ecuatoriana. Por un lado, está el presidente Novoa, el presidente candidato Daniel Noboa, por otro lado está Luisa González con la Revolución Ciudadana. El resto de candidatos, los otros 14 candidatos, como que no pintaron nada en el tablero, a excepción de un poco de los días CIS. Claro, y destaquemos un asunto lo que estábamos conversando, si me olvido, me hace acuerdo esto último. Destaquemos que esta información, digamos que la expresión de este 50% en definitiva de la votación, ¿no? En favor de las perspectivas democráticas del país, se hace aun cuando los abusos del neoliberalismo han sido notablemente, exacerbadamente ignorados y ocultados por la prensa nacional. Por la prensa, no en lugar de nacional, la prensa tradicional, convencional, la gran prensa del país. Las empresas periodísticas. Es la que siempre ha orientado o ha tenido la responsabilidad, la ha asumido en alguna medida de informar a la ciudadanía, respetando, tratando de observar y a veces inobservando las normas éticas, ¿no es cierto? Pero en esta vez sí han sido unos cómplices del atropello. Y a pesar de eso, mire usted, yo diría que en eso han jugado un papel importante estos medios de comunicación aparecidos en las redes sociales, ¿no? Porque la televisión, digamos, sí ha logrado
alguna presencia notable en las redes sociales y eso ha permitido que la gente nos informemos, ¿no? Y entiendo que eso ha orientado la voz, la opinión y la decisión de buena parte o de gran parte del electorado. Que si se hubieran orientado por leer nomás los periódicos, oír la televisión oficial, digamos, no habrían oído esos resultados. Volvamos a lo que le decía yo. Hay una polarización, 50% por alguna tendencia. Una tendencia, 50% por la otra tendencia, con alguna excepción que es la de el dirigente indígena Leonidas Issa. Los otros como que no cuentan, porque son votaciones menores al 1%. Y sí, ese es otro aspecto muy importante que debe ser tomado en cuenta. Me interrumpo un ratito. Decían ayer, estamos a 2 aquiselas de empatar las elecciones. a poco de empatar. Como de medio voto. A 2 aquiselas, decían. Entonces, sí, esa votación, con excepción de la cuestión del ISA, que creo que tiene un 7% o algo por el estilo. Por ahí es. Ya. Veamos, revisemos, para ver en eso. Exactamente, para no caer en error. Veámonos cómo están incluso los demás, el resto de las... Leonidas Issa tiene el 5.26%, escrutado el 92% de las actas, que son varias, porque hay también un grupo de actas que están rezagadas. Pero sin tomar en cuenta rezagadas ni votos blancos, el señor tiene 5.26%. Veamos, sin mencionar tal vez a cada uno, pero con los otros. 0.7, hay por ahí un, a ver. 0.7. Menos de 1%. Sí, 60.000 votos, 50.000, 0.39, 0.36. Aquí hay un dato interesante. Mire, Jorge Escala de la Unidad Popular empata con Jimmy Jairala, tiene votación superior a Henry Cucalón, a Luis Tillería, a Francisco Tabaqui, a Víctor Arauz, a Carlos Rabascal, que vino peleando por la izquierda democrática, lo cual significa que son partidos que como que suben y bajan, pero de una manera impresionante, ¿no? Yo diría que virtualmente han desaparecido independientemente de sus nombres. Podríamos hacer una apreciación genérica o general, ¿no?, de que viven una situación de extinción, que tienen que volver, en definitiva me parece a mí, si quieren hacer presencia, tienen que volver a iniciar su Sociedad Patriótica tiene 2.71, esos son los datos más o menos importantes, es decir, entre todos los otros 14 no llegan al 10%. Eso sí, porque entre las dos grandes votaciones se hacen un 93%, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, diríamos, el resto, incluidos los votos, 5.000 o 6.000 votos nulos, estaría un 7%. No, aproximadamente. Los votos nulos son, los votos nulos son el 6%. Ah, el 6%. Sí. Y a 6 y el resto hacen un 7%. Sí. Votos nulos 6.77%. Y votos blancos 2.12%. Lo cual entre votos blancos y nulos tienen más que el resto de candidatos. Y esos obviamente no entran cuando se habla del 92%, esos no entran a contabilizarse. Claro. Ahora, esa lectura, esos resultados que están este rato ahí, con esa polarización, ¿nos da la posibilidad de entrar a un proceso de reformas a la ley de elecciones? Yo diría que es una necesidad, una nueva óptica, no solamente una nueva ley de elecciones, que como consecuencia de una nueva óptica, pues obviamente habría que, no solamente una nueva ley, sino algunos elementos institucionales que habría que replantearse y crearlos, ¿no? Pero sí entiendo yo que tenemos que reconocer si esto que hemos identificado o conocido a través de la ley de elecciones, del Código de la Democracia, refleja realmente lo que un país requiere como estructuras normativas y cuerpos legales que permitan hablar de organización política de un país, de un pueblo,
de una comunidad. Porque mire usted que estas agrupaciones que estábamos viendo la limitada votación, por decirlo menos, que han obtenido, en definitiva, no hacen presencia más que cuando hay convocatoria a elecciones. Es decir, Y se crean. 3 meses antes de las elecciones se abre la sede. Se acaban las elecciones, se cierra la sede. Eso. Y a veces aparecen esas agrupaciones la víspera de que se vence el término de inscribir las listas. Se reúnen 3, 4 amigos y en pocos días está. Y entonces pasan las elecciones, independientemente de los resultados, y esas mismas personas aparecen en las próximas elecciones en otro tipo, con otros nombres y en otras diversas. Y el señor que les arrendó la pieza para que funcione ahí tiene que cobrar por anticipado, porque si no, después de las elecciones no le pagan a nadie, ¿no? Ese riesgo corre, ¿no es cierto? Aquí hay una cuestión interesante. El pueblo latino desde Londres nos saluda y es muy interesante el análisis. Estamos siendo Vaya, qué bien. Sintonizados allá en... Les felicito. Y nos felicitamos. Felicitémonos. Sí. Entonces decía yo que Pero eso es, a ver, esta proliferación de movimientos y partidos políticos, esta proliferación de candidatos, ¿no le hace daño a la democracia? Claro, por eso digo que hace falta una nueva óptica sobre el asunto, porque tienen que ser cada agrupación para que pueda postular, entiendo yo, para que pudiera postular candidatos, debería demostrar que tiene una existencia de cierta antigüedad, digamos, ¿no? Pero ahí, bueno, en términos relativos, desde luego, ¿no? Pero hay gente que ahí, en cambio, dice que es coartar la libertad de participación. No, el derecho a organizarse implica determinadas reglamentaciones. Para poder oficializar la presencia de una comunidad, de un gremio, no es que basta que nos organizamos ahorita y comparecemos ya como colegio profesional. Tiene que haber un poco de documentación. Tiene que haber, claro, hacerse una constatación. Y esta constatación implica una documentación que hay que crearla, que hay que producirla, que hay que acreditarla. Pero aquí viene otro problema. Y eso lleva tiempo. El Estado ecuatoriano financia las campañas electorales. Hay un fondo de participación, hay un fondo de campañas electorales. ¿No es lógico que en vez de que el Estado financie eso, sean los propios militantes los que financien la vida de su partido, de su organización? Bueno, así se concebía hasta antes de la Constitución del año 78, 79, me parece que fue, ¿no? Hasta esa época los partidos o los candidatos, ellos sabían cómo se financiaban, ¿no? El Partido Conservador, el Partido Liberal, CFP. Ellos sabían cómo se financiaban. Pero entonces, en esa época, cuando retornábamos al régimen constitucional después de que se superó la etapa de la dictadura, en el año 79 incluso hubo una consulta, un plebiscito, ¿ya? Y se decidió sobre el uno u otro proyecto. De entonces, pues ahí se entendió que el Estado asumía también la responsabilidad de colaborar, de contribuir a que los sectores populares pudieran organizarse, subsanándole el Estado por lo menos una parte del financiamiento que se requería para iniciarse en la vida organizativa, política, electoral. Que por llamarse el Fondo de Participación Electoral. Algo así, ¿no es cierto? Ya. Entonces esa fue la idea, promocionar e impulsar el esfuerzo de la gente a sabiendas de que todo lo que iba a poner el Estado no iba a ser suficiente, pues no, pero que se podía, y que esas organizaciones debían proyectarse. No se imaginó, nadie, creo que nos imaginamos que eso iba a terminar en lo que usted señalaba antes, ¿no? Con ese tipo de esas tristes relaciones, ¿no? Pero ahí también no hay una participación por omisión de parte del Tribunal Electoral o del Consejo Nacional. No, eso es lo que tenemos que ir. En una nueva legislación debe concebirse una vigilancia del Consejo Electoral.
No se trata de intromisión propiamente, sino de vigilar y de exigir que se cumpla con presentación de informes, por ejemplo. ¿Cómo se desenvuelve la entidad? ¿Cuántas reuniones, por ejemplo? Y estaría de acuerdo usted, por ejemplo, en que los directivos de los partidos políticos, el director nacional, director provincial, los directores de cada una de las áreas de la organización, como fuera, tendrían que tener una remuneración? Como por ejemplo en España. Los dirigentes de los partidos. Por supuesto. Bueno, habría que pensarlo, habría que discutirlo. Yo personalmente pienso que eso debería quedar en el ámbito del autosostenimiento de las agrupaciones. Con el mismo fondo que logran sus militantes. Exacto. Para remunerar a sus dirigentes. Sí. Yo pensaba que digamos, porque lo otro sería que podría ahí estarse pensando en que el Estado pagaría a los dirigentes. No, pues sería lo mismo que seguir. Seguimos en lo mismo. No. Sería, incluso ahí habría que acordarnos de qué es lo que está pasando con ciertos cargos institucionales que hay ahora, pagados, cuando antes eran... Ahí diríamos, como dice nuestro pueblo, hueve la niña al baile. Exacto, sí, con otra falda. No, tendría que ser una política económica de autofinanciamiento. ¿Qué ve usted después de esto? ¿Qué ve? ¿Qué se espera después de esto? De estos resultados. En parte lo que estamos conversando, la necesidad de que realmente el pueblo y los elementos que tienen una visión política, que tienen niveles de conciencia política, asuman decisiones organizacionales de largo plazo, no para las elecciones de hoy. Y por eso decía yo hace un momento, la normativa debería considerar para cierto tipo de designaciones electorales, podría ser una entidad, surge una agrupación política que acredita haber existido, diga usted, un año. Para otro tipo de designaciones un poco más de mayor significación institucional, pues digamos 5 años, ¿no? Algo así. Y entonces, de militancia, de exigencia, de existencia. El candidato debería ser un afiliado o un militante que estuviera afiliado por lo menos 1, 2, 3, 5 años, lo que el cargo determina. Y la entidad que lo acredita que tenga una duración proporcional, ¿no? Entonces, ya sí, es una agrupación que ya se constituyó hace 5 años. Entonces ya puede, y el candidato tiene que haber sido militante, siquiera, digamos, por decir algo, 3 años. Claro. ¿Ya? Es decir, si tiene que tener 3 años de militancia, se entiende que la organización tiene que tener mucho más tiempo. Porque hay que terminar con la improvisación electoral. Y con la venta de candidaturas. Y con la compra-venta de candidaturas. Así es, ya. Porque esos son precisamente elementos que contribuyen a fomentar también un nivel de un sistema mafioso, ¿no? Dentro de la política contribuye, no es que solamente contribuye a ese sistema mafioso que se ha convertido ya la gestión política. ¿Cree usted que es hora ya de decir quién podría ganar la segunda vuelta? Si podríamos aventurar alguna opinión en ese sentido. Yo entiendo que los resultados recientes de ayer, digamos, que obviamente revelan un cambio notable en las apreciaciones alborozadas que venían haciéndose desde los sectores elitarios, oligárquicos, la prensa en particular, en favor del señor Noboa, ¿no? Como que había un triunfalismo allí, ¿ya? Porque todo lo tenía, todo lo que quería hacer estaba haciendo, y nadie, por muy incorrecto, nadie se lo impedía ni se lo señalaba siquiera. Entonces él estaba ganando. Esa era la idea. Y se suponía que en la primera vuelta iba a ganar lejos, ¿no? Justamente tal como la ley lo prevé, ¿no? Con una diferencia de un 10%, con más de un 50%, etcétera, así, ¿no? Eso es lo que entonces, y en esa idea, como se decía,
se dijo algún tipo, se cabalgaba ya, ¿no? Orgullosamente, ensoberbecidamente, ¿no? Pero los últimos acontecimientos que han venido, los abusos últimos que han trascendido, parece que ayudó a que la gente entendiera mejor lo que estaba ocurriendo y lo que puede ocurrir si esa línea se mantiene y resulta victoriosa. Yo entiendo que eso entonces puede ser tomado y debe ser tomado por los sectores democráticos del país en este rato para impulsar todo un proceso de información y de discusión, ¿no? De concientización de lo que es el neoliberalismo, a dónde nos está llevando, a dónde nos ha llevado y nos está llevando, a dónde, cómo se ha agravado y a dónde va esto, que es realmente la negación del Estado. Porque ese es el asunto. Va a gobernar y gobierna con el neoliberalismo, gobierna el mercado. Ya el Estado queda en segundo plano. Vamos a una pausa.